voy a decir un poco el currículum súper extenso, que ya me ha costado un poco resumir. Y como aquí no hay luz, pues ya me permitiréis que dé la espalda. Bueno, pues Arantxa Gometxaga y Xabier Irujo, madre e hijo, abordan el tema de la última machinada en el siglo XIX, cuando los pueblos les fueron arrebatados a los vascos. La machinada fue la movilización masiva de ciudadanos para impedir la pérdida de esos derechos. Esta movilización dio origen al actual sistema de concierto económico. Sobre el currículum de Arantxa Gometxaga, nos presenta su novela La bordadora de la machinada, que está aquí en venta al final para el que quiera. También a su vez sobre la machinada otro de Xabier Irujo. Y La bordadora de la machinada es una obra de ficción histórica que presenta aquellos tiempos convulsos desde la voz de una persona del pueblo, testigo de los hechos. Arantxa, por su parte, bueno, esto sobre el libro. Y Arantxa es licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Central de Venezuela, destacada escritora y documentalista a la vez que bibliotecaria sin par. En 1972 regresó del exilio y se instaló en Alcúzar. Después fue fundadora de la Biblioteca del Parlamento Vasco, nada menos. Ha publicado 6 catálogos bibliográficos que marcaron un hito en la historia de la bibliografía vasca. Es escritora de novelas históricas y de más de 500 artículos en medios internacionales y revistas. Es conocida también su vertiente política como concejal del Valle de Hues, de Navarro y de la Asamblea de Alcúzar en el periodo 2015-19. Su aportación es clave para el fortalecimiento de la cultura vasca, la memoria histórica y la red de bibliotecas. Es poseedora de distintos premios como el Sabino Arana en el 2015, Manuel Irujo en el 16 y Premio Navarralde en el 17. Ahora mismo acaba de decirme Xavier que tiene 82 años, todavía está escribiendo libros, o sea que cuando venga yo creo que hay que darle un aplauso. Y ahora, pues, os voy a hablar del currículum de Xavier, que es hijo de Bingen Irujo y de Arantxa Gometxaga. Él es director del Centro de Estudios Vascos en Nevada, Estados Unidos, donde es catedrático en genocidio. Tiene 2 doctorados en Historia y Filosofía. Es profesor visitante de universidades como Liverpool en Inglaterra, Amherst de Massachusetts y también de la cátedra Eli Garmendia en Boise State University, también de Estados Unidos. Ha sido y es tutor y director de múltiples tesis doctorales. Ha impartido numerosas conferencias tanto en distintos países de Europa como de Estados Unidos. Y ha publicado sobre la historia y política vasca en numerosas ocasiones. Su especialización es el genocidio, tanto físico como cultural. Sus últimos 20 años los ha dedicado al estudio del bombardeo de Guernica, colaborando con el Centro de Documentación de Guernica, y como fruto de su trabajo ha publicado 2 trilogías sobre el bombardeo de Guernica y sobre el exilio político vasco. A este respecto hay que recordar que recientemente el canciller de Alemania visitó Guernica para presentar sus respetos al pueblo vasco por aquella ignominia. Bueno, de destacar, pues algunos hitos, pues igual el que tenemos hoy sobre la machinada, pero además también Carlomagno, la derrota de Roncesvalles, también la batalla de Roncesvalles por encargo de la Universidad de Ámsterdam, historia jurídica de la lengua vasca, Guernica, genealogía de una mentira. Bueno, pues con esto, bastante extenso, pero le damos la bienvenida a ti y a continuación a su madre cuando llegue con un fuerte aplauso que nos señala que ya se lo merece. Bueno, mila esker, kontatzeagatik eta kontolatzeagatik lagun asko ikusten ditut, publikoan, eta esan bezala ama oaintxe dator. Duko da, ezakit, ordu bate inguru. Decía que sobre muchas gracias por organizar esto y que ama está al llegar. Ahora voy a hacer una introducción un poco histórica de lo que fue la gamazada, y luego ya pasaremos a explicar la gamazada desde la novela que ha escrito Ama.
Así que, esan bezala, hasiko naiz azaltzen pixkat zer izan zen Gamazada, 1883 eta 84 urteetan gertatutakoa, eta gero ja, sartuko gara pertsonaietan eta pixkat novelaren arira, azaltzen barruko Gamazada, bai, nola bizi izan zuten barrutik, herriak. Ba hori, Gamazada, orain, egun urtek, esan behar dut, Gernikako baketa dela eta antes habéis mencionado el bombardeo de Guernica, que estudió bastante el tema, y el que organizó el bombardeo de Guernica fue Wolfgang von Richthofen, era un coronel del ejército del aire alemán, de la Luftwaffe, y después de organizar el bombardeo y bombardear Guernica ese día, como las tropas todavía no habían llegado, no habían ocupado Guernica, no la podía ver, no podía ver lo que había hecho. Y se vino aquí, a Zarauz, a cenar. Parece que vino de Mutecu en coche, dijo que la costa le pareció preciosa, que era como Amalfi, aunque lo bombardeó varias veces, eso no era obvio, y cenaron aquí en Guernica él, Richthofen, Sterle y el adjunto, digamos, de la Luftwaffe. No sé, como anécdota, Guernica y Bruce. Bueno, hurrengo urtean, gogoan izango ditugu noski 80 urte, Gernikako marritareko. Eta egun da 30 urte, hortaz, hori, Gamazada, zer da hori, zergatik gertatu zen. Bueno, Gamazada hasi zen, ze gizon hau, Gamazo, Germán Gamazo, Madrilko gobernuko ogasun ministroak lege bat pasa zuen. Eta lege hori, Madrilen bai pasa zuen Madrilko gobernuak esaten, gutxi gorabehera literalki, gazteleraz, todas las provincias del Estado pagarán los impuestos de acuerdo con su población, en proporción. Y Navarra, como las demás provincias, tendrá que pagar los impuestos que pagan el resto. A ver, nola baita esateko, legeak zion, estatuko herritar guztiek ordaindu behar zituztela zerga euren ogasunaren arabera. Hori nahiko logikoa da. Cada uno pagará impuestos de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a la población del territorio en el que vive. Oso, usan ministro progresista garai hartan, eta ezin gutxi batzuk gehiago ordaintzeko, edo beste batzuk gutxiago ordaintzeko. Zergatik orduan matxinatu ziren Nafarrak? Ze hurrengo egunean, hau agertu eta hurrengo egunean, Nafarroako diputatu guztiak, zazpiak, esan zuten haiek, ez zutela batere, guztoko alegean, ez zutela bateruko. Ez zentzurik. Eta horrela, entzen da liburu gehienetan, los navarros se sublevaron. ¿Se sublevaron por qué? Porque tenían que pagar lo mismo que el resto. Porque les tocaba pagar exactamente en proporción lo mismo que tenían que pagar todos los ciudadanos del Estado. Eso no tiene sentido. Tiene que haber algo más ahí. Bueno, eso ya ves, da entzutela inoiz aurretik orden, 1000 urtetan. Naparrek entzuten inoiz Espainian zentimo bat ere ordain. Estatu independente bat zelako. La razón de la machinada no es que tenían que pagar impuestos o no pagar impuestos. Los navarros siempre habían pagado impuestos. La razón de la machinada era que nunca habían pagado impuestos en España, porque eran un Estado independiente. Navarra fue un Estado independiente, y lo mismo podemos decir de la provincia de Guipúzcoa, del señorío Vizcaya, de la Hermandad de Álava y de la Purdi Zuberoa, el país de Zuberoa y el bailío de la Purdi, entre 1824 y 1841. Entre el 824, que se alzó como rey Eneco Anitza, hasta 1841 Navarra fue un Estado independiente. Y por lo tanto, los navarros pagan sus impuestos en Navarra, no en España. Y cuando en 1893 este ministro viene diciendo que van a pagar impuestos en España, la gente se subleva, porque nunca lo habían hecho, todavía en 1893. Esto que veis aquí es la Cámara de Puntos de Pamplona, no sé si la conocéis. No solo tenía su independencia política, esto es, ahora explicaré lo que significa eso, sino que tenía su propio sistema monetario. Navarra tiene moneda propia, que se imprimía, se acuñaba aquí, en esta casa.
y se acuñó hasta 1800, la última moneda es de 1829, más o menos, pero hasta 1841 Navarra tuvo su moneda propia. O sea, no ya un sistema fiscal propio, sino moneda de un sistema monetario que no era el castellano. Claro, cuando viene este ministro diciendo ahora vais a pagar impuestos, no les gustó. No les gusta nada lo que está pasando. ¿Y qué significa que Navarra era un Estado independiente? Bueno, significa esto. Es un resumen, ¿vale? Hiru botere zituela, alegia, legegilea, beterazlea eta judiziala. Navarra tenía los tres poderes que tiene cualquier Estado, o sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenía su propio parlamento, sus propias cortes donde se hacían leyes. Navarra. Lo mismo que había aquí las juntas generales, que hacían las propias leyes de Guipúzcoa. Y ahí Castilla no tenía nada que decir. Los junteros eran guipuzcoanos y las leyes que se hacían aquí eran las leyes de Guipúzcoa. Bueno, Navarra tenía el poder ejecutivo, o sea, un ejecutivo propio, la Diputación del Reino, en este caso, que no tiene nada que ver con la Diputación provincial de hoy en día, era la Diputación de un Estado independiente, la Diputación del Reino de Navarra, y eso era el ejecutivo del reino. El rey de Navarra, era rey de Castilla. Lo mismo que yo soy profesor de la Universidad de Nevada y de la Universidad de Idaho. Pero la Universidad de Nevada y la Universidad de Idaho no son lo mismo. Yo trabajo para las dos, pero son dos entidades completamente diferentes, que no tienen nada que ver. Pues esa persona, rey de Castilla, era rey de Castilla en Castilla y rey de Navarra en Navarra. Pero no era el rey de Castilla el gobernador de Navarra, era el rey de Navarra y gobernaba como rey de Navarra. Y lo mismo pasaba en la Navarra del Norte. Tenía también el judicial propio. Nafarroa zuen bere judiziala propioa. Eta ere gehiago, epaile izateko Nafarroan edo epaitegi batean lan egiteko euskaraz jakin behar zuen pertsona horrek. Se exigía saber euskera para ser miembro de los tribunales de Navarra. Navarra boterea ditzen dara, administrazioa, una administración propia del reino, hasta 1841. Por eso se luchó la primera guerra carlista, para mantener todo eso. Y cuando se perdió la segunda guerra carlista, para mantener esa identidad propia, esa independencia. No solo política, sino administrativa, judicial, legislativa y fiscal también. Tenía su propio territorio, con aduanas, comercio y sistema propio de impuestos, que esto es lo más importante. Hori izan, gamazada borrokatzen ari izan, guk nahi dugu gure sistema propioa mantendu, fiskala, eta orduan, zergak ordaindu gure etxean. Gure dirua hemen nahi dugu. Hain zuzen ere, bota zuten garrazia izan zen, gu gara gure pultsaren, gure sakeleko jabe. Ez dugu nahi gure dirua Madrid. Hemen nahi dugu. Zer gure da. Eta gero, hiritartasuna, pasaporte. Los navarros, también los guipuzcoanos, también los vizcaínos, tenían su propio pasaporte. Lo mismo que hoy tenemos un pasaporte para ir al extranjero y necesitamos un visado, en aquel tiempo funcionaba muy parecido. Y los navarros tenían su carta de naturaleza, eran navarros y no eran castellanos. Y un castellano era extranjero en Navarra. Eso significa lo mismo que no podía trabajar, que si quería introducir mercancías en Navarra tenía que pagar en las aduanas del reino y tenía que pagar lo que le costara introducir esos materiales y ese producto de comercio, su propio sistema fiscal y monetario. Y por supuesto, honekin batera, identitatea, o sea, euskara zen hemengo hizkuntza, noiz arte izan zen Euskal Herrian lehenengo hizkuntza. Gehien hitz egiten zen hizkuntza, bigarren karlista da baiko. Ez da kasualitatea. Alegia, Nafarroa eta Gipuzkoa eta Bizkaia eta Araba Lapurdi eta Estatu espainolean edo frantsesean sartzean, cuando Navarra pasa de ser reino y por lo tanto Estado independiente a una provincia de un Estado que no querían, y por eso se lucharon dos guerras carlistas, más de 12 años de guerra, muy sangrienta, en toda Euskal Herria, pues pasa a ser parte del Estado y por vez primera en la historia de Euskal Herria, que es muy larga, empezó hace 40.000 años, por vez primera el euskera pasa a ser
la segunda lengua del país, después del castellano, aquí, o del francés y en Panamá. A partir de 1876, con la pérdida de los fueros, ¿no?, y de la identidad jurídica de estos estados. Y luego también tenía relaciones exteriores. Y todo esto lo veis, se puede ver todavía hoy en los documentos de aquel tiempo, ¿no? Este es un documento del siglo XIII, una ilustración del siglo XIII que, bueno, es la imagen de Teobaldo, el rey Teobaldo de Navarra, que es con sus escudos, el escudo, la bandera de Navarra, no lo de Castilla. No lo digo yo esto. O sea, esto no lo dice un historiador, Navarra era un estado independiente, esto lo dicen tanto las instituciones navarras de aquel tiempo, y repito, guipuzcoanas, vizcaínas, alaveses, etcétera, pero lo dicen también los propios reyes. Uno de los reyes más poderosos de Europa fue conocido como Luis XIV de Francia. Este personaje, Luis XIV de Francia, el rey Sol, el que dijo el Estado soy yo y todo esto, era rey de Navarra. Y gobernó en Navarra como Luis III de Navarra. Luis III de Navarra, en 1649 y en 1651, escribió dos cartas diciendo que Navarra era un estado independiente, que Navarra no era Francia y que los navarros no eran franceses y que él, como rey de Navarra, era el rey de un estado independiente, que no era el reino de Francia. Por lo tanto, cuando él llama a los estados generales, cuando él convoca el Parlamento de Francia, les dice a los navarros: os invito a que vengáis al Parlamento de Francia, pero vendréis si queréis, porque es el Parlamento de un Estado extranjero, no es vuestro Estado. O sea, no es algo que estoy diciendo yo, un historiador, es algo que dicen todos los reyes que juraron los fueros, que son todos en Castilla y en Francia, como este caso de Luis XIV, Luis III de Navarra, que por supuesto juraron los fueros de Navarra con Luis III de Navarra. Ya sabéis que a partir de 1512 Navarra se divide en dos reinos: el reino de Boalde, bajo la dinastía de los Austria primero y los Borbones después, y el reino de Ultrapuertos, el reino de Navarra del Norte, el reino legítimo de Navarra, bajo la casa de los Albret, y después Borbones también. O sea, y aquí en toda la administración de aquel tiempo aparecen siempre y por ley los escudos, en este caso de Francia y de Navarra, del mismo tamaño y la misma posición, porque estos reyes eran reyes de Francia y de Navarra, digamos, con igual fuerza en uno que en otro. Por lo tanto, un escudo no podía ser mayor que el otro, etc. Y cada vez que firmaban, tenían que firmar así. Por ejemplo, aquí vemos Luis XIII, por la gracia de Dios, rey de Francia y Navarra. Y así tenía que aparecer en todas partes, porque era, repito, un estado independiente. Y aquí se ve también, si vais a Pamplona alguna vez y visitáis la catedral, en el techo de la catedral están las claves, los escudos de los estados europeos. Y aquí veis Navarra, y luego veis Francia, y veis Inglaterra, Aragón, y los Castilla, y los estados de aquel tiempo. Y aquí, bueno, esta quizás el símbolo más importante, hitz egiten dugunean, Gamazadari buruz, hau da importante iraz, Gamazadan honetaz ari ziren hitz egiten, independentzia fiskalari buruz. Orduan, Nafarrek nahi zuten mantendu, eta Nafarrek esaten dudanean da, Gamazadan piztu zelako Nafarroan, baina Gipuzkoan ere kontzenbatxina da, Bizkaian ere kontzenbatxina da, Araban ere kontzenbatxina da, bai? Euskal Herri osoa matxinatu zen. Eta hau eskertzen zuten. Estas son dos monedas de Navarra. Y como veis, es que hay el reino del norte, ¿no?, de Ultrapuertos, y lo que os digo, el escudo de Navarra, el legítimo, con la pomelada y con las cadenas, y el escudo de Francia, de igual a igual. Así tenía que aparecer. Ludovicus XIII, este sería Luis XIII, que sería Luis II de Navarra, Francorum et Navarre Rex, el rey de los franceses y de los navarros. Y en esta solo el escudo de Navarra. Porque en las monedas del reino de Navarra hasta 1841, que se pasa la ley de abolición de los fueros, la primera, la segunda se pasará, el 39, después el 41, después el 76,
ahora son 150 años de aquello, pues regía una ley, la ley de 1600, de 1561, si no recuerdo mal, según la cual, ahí está, 1561, entonces de Zaragoza, según la cual, en las monedas del reino se prohíbe inscribir la palabra España. Estaba prohibido inscribir España en las monedas del reino. 1841 y después 1876. Durante la segunda carlistada, el Estado carlista obviamente vuelve a poner en vigor los fueros tal como habían estado en vigor hasta 1841. O se rebelaron los navarros cuando vino Germán Gamazo desde Madrid diciendo que daron adelante vuestro dinero marino. ¿No? ¿Pero de qué? ¿Qué? No querían. No querían. Aquí está, fue otro ejemplo. Y aquí tenéis, por ejemplo, esto es precioso, es la casa de juntas de Estella, es la casa de juntas más antigua de Euskal Herria. O sea, lo mismo que conocemos, la casa de juntas de Garnica, por ejemplo, esta es la casa de juntas de Estella, aquí se reunían los punteros de la ciudad de Estella desde hace 1000 años. El foro de Estella, junto con el foro de Nájera, en Ayala, ya Euskal Herriko favorizar. El foro de Estella sabemos que se escribió al menos en el año 1076, probablemente un poco antes que eso. Ese foro de Estella dice en un artículo: las mujeres de esta ciudad tienen los mismos derechos y deberes que los hombres, excepto por el servicio militar. Como no podían hacer el servicio militar, en aquel tiempo era cosa de hombres, entonces ellas tampoco pagaban los impuestos que se deberían por el servicio militar. Porque no era cosa de ellos, por tanto, no pagaban. Bueno, aquí en Estella, y aquí tenéis ejemplos de lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, no, Navarra no era un reino independiente. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos que en la tumba de Luis XVI, Luis V de Navarra, aparezca y Antonieta, los dos guillotinados en 1793, aparezcan como reyes de Francia y de Europa? En 1793. En 1789, la Revolución Francesa nos quita los fueros de la Purdi, Navarra y Soberoa, y después de la Revolución Liberal en el sur elimina los fueros del resto de los territorios vascos. Aquí, todo. Por lo tanto, y hay una reacción, por supuesto que sí, cuando la Asamblea Nacional de Francia, que reunió los Estados Generales en Versalles en 1789, deciden que se eliminan los fueros, Navarra protesta y publica este libro, el tabló de la Constitución de Juan de Navarra, que es una defensa de las leyes de Navarra, de las leyes y los derechos de Navarra. Y básicamente es un libro que tiene 20 puntos. Y en esos 20 puntos, en 1789, o sea, antes de las guerras carlistas, en Iparralde, el reino de Navarra le dice a la Asamblea de Francia 20 cosas. Básicamente le dice esto: nosotros no somos franceses, ni queremos. Navarra no solo es un estado independiente, sino es una nación. Y es una nación con el resto de los herrialdes de Euskal Herria. Y menciona la Purdi, Zuberoa y los herrialdes de Goalde. Navarra fue dividida en dos por la fuerza, pero realmente las dos Navarras son una única nación y deberían ser un único estado. Siempre hemos tenido nuestra legislación propia, que no es la francesa. Las arcas del estado de Navarra nunca han estado en bancarrota, lo cual no se puede decir de las de Castilla y Francia. Y por lo tanto, en un momento de crisis, no tenemos razón ninguna para ser franceses, ni castellanos. ¿Por qué? Porque vosotros sois los que estáis en bancarrota, no nosotros. ¿De qué vamos a querer nosotros ser franceses cuando vosotros tenéis una revolución en marcha, un desastre allá en París, y además estáis en bancarrota? Nosotros no. Igual es que vosotros necesitáis nuestra legislación y no al revés. No queremos cambiar nuestra legislación porque nuestras leyes son mejores que los vuestros. Eso está impreso en este libro. Somos navarros y no queremos dejar de serlo. Simplemente. Y no queremos pagar impuestos en Francia, mucho menos después en Castilla tampoco. Bueno, y después de todo eso, pues la reacción, ¿cuál es? La reacción del Estado es, como siempre, la acción. Entonces, en Iparralde, durante la llamada Guerra de la Convención, la Guerra de la Convención fue una masacre
el ejército revolucionario entró en Iparralde, concretamente en Lapurdis, luego en Navarra, y tomaron a 4.000 civiles, más o menos, y los llevaron, mujeres y niños sobre todo, a las Landas, una de esas marchas de la muerte, en la cual murió al menos la mitad de las personas que estaban movilizando. Pero hay que tener en cuenta que la población de Navarra en aquel tiempo, 4.000 personas, muchísimo, es una porción importante de la población. Y aquí en Neuvalde lo que ocurrió fue pues, que Madrid mandó, envió aquí las tropas y tuvimos la primera guerra carlista. Son 7 años de guerra. 7 años de guerra aquí, en suelo vasco, por lo tanto, imaginaros las consecuencias personales, familiares, etc. ¿Quién de nosotros no tiene por lo menos 1, 2, 3 familiares muertos en aquella guerra? Y después ocurre la segunda guerra carlista, que termina en 1876, en defensa de los pueblos, en defensa de todo esto que estamos diciendo, en defensa de la independencia jurídica, pero además, como digo, no solo la independencia legal del reino, sino todo lo que eso conlleva, la identidad política, la identidad sociocultural y, desde luego, los derechos e intereses económicos. Todo eso se fue con los pueblos. Y aquí es donde ocurre, bueno, en este contexto, lo que Mazada, en 1893, cuando Mazo, en febrero del 93, pasa esa ley, pues, bueno, jendeak, esto aquí, esan bezala, ordaindu, arrazoiak, haiekin ziren espainolak, ez zuten konsideratzen, euren buruak horrela. Eta noski, euren dirua, hemen geratu bertan. Orduan esan zuten, ez zutela ordainduko, eta Madrilera joan ziren, hasi ziren negoziaketak, bai, Fernando Gamazorekin, Gamazok ez zuen atzera egin, eta hauek ez zuten ez da ere atzera egin, bai, diputatuek, orduan matxinada sortu zen Euskal Herria. Eta maiatzaren 19an, bai, erabaki zuten ez zutela ordainduko, hortik aurrera, ekaina eta abuztua bitarte, egon ziren izugarrizko manifestazioak eta gerraldiak ego Euskal Herrian. Bai, nagusiki Nafarroan, baina baita hemen Gipuzkoan eta Bizkaian bai, arautu. Orduan, ikusten duzupeo, ekainaren lauan, 20.000 pertsona manifestatu ziren. Una manifestación de 20.000 personas. En Pamplona, el 4 de junio de 1893. Eso es una barbaridad. Teniendo en cuenta la población de Navarra de aquel tiempo, justo llegaba a los 200.000 habitantes. Estamos hablando del 10% de la población. En Pamplona. Gero, hortik, egun dago, 1.000 nafarrek, zuten Nafarroko Obrezko Liburua. En esa manifestación de Pamplona se tomaron varias determinaciones. Una de ellas fue hacer un libro, el libro de honor de los navarros, Nafarroko Obrezko Liburua, en el cual iban a firmar todas aquellas personas que se oponían, digamos, a la ley. Firmaron 120.000, repito, de una población de 200.000, y firmaban como se hacía en época foral por casas. No se trata de que las personas firmaran individualmente, sino que representaban una familia entera. Por lo tanto, estamos hablando del conjunto de todos los navarros. Y todavía hoy, bueno, en muchas casas, yo diría que en la mayoría, pero en las casas de Navarra hay una copia del libro y, bueno, pues buscamos en los pueblos de nuestros antepasados si están nuestras familias, ¿no? Y están todas. En nuestro caso, los Irujo, los Aranzadi, los Elizalde, los Surra, los Eleta, ahí están todos. Los Urdiros, los Ares, según los pueblos, vas buscando por pueblo y ahí está la lista de personas que firmaron estas actas en contra de la absorción de las prerrogativas que tenía el pueblo. Eta gero, asko baita ere, bertso asko eta musika eratu zen, ekoiztu zituzten makildantzak. Makildantzak garai hartan ziren antzerkiak, musikatuak, bai? Halako makildantzak orain dira hainbeste ekoizten, lehen bezala. Lehen egiten zen, herri bakoitzak behin, urtean behin egiten zuen makildantza bat ekoiztu plazan, herriko plazan. Y estas maquildanzas, alojados en castellano, eran, bueno, pues como unas representaciones teatrales que se hacían en torno a un tema
musical, generalmente con instrumentos, instrumentos de aquí, de la tierra, en la zona de la Ribera de Navarra, gaita, dulzaina, chistu, tamboril, etcétera, y bueno, en todo el país, algo parecido a lo que hoy es una pastora. Y bueno, algunas de las coplas nos han llegado. Euskaraz, gamazo baino batekin jo behar dugu, porua gureak izanik endunek guztiko. En castellano creo que era algo así como a gamazo con un mazo le vamos a dar. Porque nuestros son los buenos que nosotros queremos quitar. Horrelako koplatillo, tenemos. Famatuenak dira Monteaguroko koplak. En el 1512, Navarra asume Castilla sin abandonar sus fueros, es que el pacto lo decía. Bueno, y el 16 de agosto, el día de San Roque, en Guernica, hubo pues, una manifestación importante. Gernikan gopidatu zuten Iruñeko feoia, abesten, ara joan ziren, eta han zeudela, hasi ziren gure euskaria. La palabra euskadi, a día de hoy, voy a decirlo aquí, bien claro, me produce una especie de ictus de algún tipo oír a las personas hablar de euskadi y dejar Navarra fuera. Es que la palabra euskadi proviene de la palabra euskeria, que crearon los eustos y la crearon para identificar Euskal Herria, utilizar una palabra más corta que Euskal Herria, en castellano, que se utilizaba Vasconia por una parte y por otra parte Euskeria o Euskaria. Cuando Sabino vino a Castejón, y luego hablaremos con Ama, él entendió que el sufijo eria no era lo suficientemente vasco filológicamente y por lo tanto lo adaptó y creó la palabra Euskadi a partir de la palabra Euskadi, pero haciendo referencia a Euskal Herria, no dejando a la mitad del país fuera cuando hablamos de Euskadi. Podemos hablar de la comunidad autónoma vasca, pues sí, o podemos hablar de Guipúzcoa, Bizkaia y Araba. Pero bueno, en este caso no tenía ninguna duda. En la Damazada todo el mundo hizo referencia a Euskaria o a Vasconia y a los 4 territorios hermanos, de las provincias hermanas, y nos acompañarán como si fueran hermanos los valientes alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, o los valientes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. No dirá copla, las coplas de Monteaguro. Eta, bueno, San Roque egun horretan, gonbidatu zituzten aparrakara, eta, bueno, zugarrizko hasi ziren hori gure euskaria eskatuta garrasi egiten eta bar, gero erre zuten Espainiako bandera bat, horrek gora egin zuen, eta maitu zuen hori, nahiko gaizkeguna, iztiluan. Eta gero Donostian gertatu zen antzeko bat, abuztuaren 27an, hor Bulebarreko txotuna horretan, zegoen, banda municipala bihotzen, eta norbaitek eskatu ziren jotzeko Gernikako arbola. Eta hasi ziren jotzen, bakatu, esan zuten ez zutela jo nahi, ze Sagasta, gobernuko presidentea burua. Bertan zegoela, eta orduan, ez zuela guztokoa izango Gernikako arbola entzutea eta horak, azarratu zen, piztu zen, eta jo zuten edakoia oso berandu, matxinatu zen jendea, eta, karrera bat egon zen, eta 6 lagun itzikusten. 6 lagun itzikusten, eta beste asko espetxeratu egun horretan. Abuztuan. Bitartean, Nafarroan, manifestazio ugari egon ziren herri guztietan. Eta, abuztua bukatu eta negua hasi zenean, gauzak baretu ziren, baina, berretzen zuten, Nafarroko diputatuek esaten haiek ez zutela imposturik ordainduko Madrilen. Hortaz, zeo zer egin batzala, Madrilen bestetik amazak ez zuen atzera egiten, eta bertan hola geratu zen, bere egoera horretan, auzia otsaila arte. 1894ko otsaila arte. Eta, otsailean gamazok deitu zituen Euskal diputatuak, Nafarroako diputatuak Madrilera negoziatzera, haiek baietz esaten zuten, a ver si decían que sí, y empezaban a pagar impuestos los navarros en Madrid. Y los diputados acudieron a Madrid y dijeron que no. Que no.
se pagaba un duro, que el dinero era navarro y se quedaba en Burgos. Y claro, Gamazo, pues que no, que este dinero era de todos los españoles y que había que ser solidario. Y unos y otros no se oyeron y los navarros volvieron a Navarra, los diputados navarros, y claro, vuelven y el pueblo de Navarra se recibe pues como héroes, porque han mantenido el juramento, claro, de defender los intereses de Navarra y de defender, en este caso, el patrimonio económico, ¿no? De lo que ya entonces es una provincia. Y cuando vuelve el tren por Castejón. Madrid-Ètic, tren a Castejón-Ètic Loa, Castejón-Ètic y Lumiar. Cuando llega el tren a Castejón, se organiza una manifestación que nadie sabe exactamente cuántas personas acudieron, pero decenas de miles, y allí reciben al tren de los diputados. Había tanta gente, incluso en las vías, que el tren tuvo que ir extremadamente casi parando. A lo largo de todo el trayecto, desde que entró en Navarra hasta que llegó a Pamplona. Y en Castejón, que es la parada central, el 18 de febrero, pues se organizaron como excursiones de todos los pueblos de Navarra, de todas las meridionales. Y cada uno de los pueblos llevó un estandarte. Entonces, en algunos casos, más de un estandarte. Llevaban un estandarte, un pendón, el pueblo, el ayuntamiento, y luego varios estandartes o pendones, otras asociaciones de los pueblos, pues el Círculo Carlista, o el Círculo de la Unión, o el Círculo de los. Y a esa manifestación es a la que acuden Estanislao Aranzadiz, que tenéis aquí en la imagen, junto con Daniel Irujo, Urra, y los dos hermanos Aranagoiri, o sea, Sabín Aranagoiri y Codorica Aranagoiri. Y acuden con un pendón que cosen esa misma noche en la casa de Estanislao Aranzadiz. Y ese pendón es la primera bandera, digamos, que representa al país, a Euskal Herria, o sea, a Euskadi, en aquel día. No era como la Icurrilla, era un fondo blanco y una aspa roja. O sea, la cruz de San Andrés en rojo. Muy parecido al emblema carlista de aquel tiempo, que hay que tener en cuenta que estamos a 13 años de la segunda carlista. Todavía el país es carlista. Y por lo tanto, bueno, van con ese pendón y allí se encuentran con los diputados y toda la gente que acudió a Castejón. Y eso es el tema de la novela. Ese viaje de Pamplona a Castejón, cómo se cose el pendón y toda la historia que hay interna en torno a la voluntad. De hecho, Estanislao Aranzadi en la primera manifestación de Pamplona, en junio, cuando llega la multitud, ¿no?, al ayuntamiento, le piden que dé una mensaje y dice: hoy no es mi día para dar discursos. Pensando en cuando se va a cargar. Viva Gamazo porque nos ha unido. Puta guztiak zeuden, noski, partido ezberdinetakoa, baina egun horretan urte oso horretan, eta batuta egon ginelakoz, lortu genuen mantentzea, gurea. Hain zuzen ere, poco después de febrero del 94, no me acuerdo exactamente el mes, creo que es en mayo o así, hay una crisis de gobierno y echan a Gamazo del Ministerio de Hacienda y, bueno, la ley no entró en vigor. Por lo tanto, los navarros siguieron pagando los impuestos en Navarra y los guipuzcoanos en Guipúzcoa, los vizcaínos en Vizcaya. Y eso dio origen, mucho tiempo después, a los conciertos económicos. O sea, a llegar a un acuerdo con la población vasca, en este caso de Walter, donde no tenemos lo mismo, según la cual los habitantes de estas 4 provincias pagarían los impuestos de acuerdo a lo que les correspondiera, pero en su territorio, con un cupo de más o menos de unos 2.000 millones de euros anuales, o sea, no es poco, lo que se paga al Estado central. A cambio de, bueno, de las competencias que aquí no tenemos según el estatuto. ¿Y cuáles son esas competencias? Pues bueno, el ejército, el rey y las relaciones internacionales. Esas cosas que tanto nos interesan a los habitantes de aquí es lo que pagamos todos los años con ese cupo, que es, repito, muchísimo dinero. Aproximadamente el 6% de lo que paga. De hecho, mantendu independencia fiscal. Eta egia esan gaur egun independentzia fiskal hori oso arraroa da munduan.
kasu bakarretarikoa gara mundu osoan. Non estatu gabeko herri batek ordaintzen ditu zerga bere herrietan, bai? Estatu zentralarekin negoziatuz. Y para terminar esta balanza, seguro que habéis leído en los libros de historia lo fanáticos que eran los carlistas, eran fanáticos monárquicos, religiosos, eran los fanáticos en general, que lucharon en esas guerras carlistas por defender los intereses de un rey a la monarquía. ¿Qué pueblo en el mundo se alza en guerra en su propio suelo, tomando los armas en las manos durante 100 años por defender los intereses de un rey que no conocía? Es absurdo. Aquí la gente se rebeló porque quería mantener los fueros y todo lo que eso conllevaba. Entre otras cosas, sus intereses económicos, por supuesto, pero también intereses culturales, sociales, etc. Por eso, el carlismo del siglo XIX. Y tanto es así que Stanislao Aranzadi, en 1881, la Segunda Guerra Carlista terminó en 1876. En 1881, este fanático religioso, monárquico, etcétera, dijo: bueno, en este país no queremos fueros, no queremos rey sin fueros, pero tampoco queremos fueros con rey. Lo que queremos es fueros sin rey. Buenos años, ese fanático monárquico resulta que es casi republicano. ¿Cómo se define eso? Lo único que querían era la defensa de lo que era suyo, sus derechos de 1000 años. No estamos hablando de un reino que fue independiente durante 4 años o 10. De 1824 a 1831. Y bueno, ya he hablado mucho. Y ahora, Acá tú, nos pasó un accidente, no nosotros, en la carretera de Iruña. Lamento muchísimo el llegar tarde. Estoy un poco nerviosa todavía. Pero creo que Javier os ha puesto de... No sé si va a seguir hablando él o yo. Ya no me quieren oír a mí hablar, oír más a mí, antes de que te toque a ti hablar. Ahora me toca a mí hablar. Bueno, hablar de la gamantada es hablar de una de las grandes cosas de nuestra historia. Y sobre todo, bueno, ocurrió en todo el país y en Navarra más. Estamos en un momento mundial muy difícil, muy horrible, con dirigentes que no sé a dónde nos van a llevar. Y el mundo cada cual va a su aire. Tampoco sé dónde vamos a llegar. Pero cuando Gamazo, el ministro de Hacienda del gobierno español de Madrid, decidió quitarnos lo que nos restaba de fueros, que la última guerra carlista lo perdimos casi todo, ya lo ha dicho Javier, ¿verdad? Ya ha contado todo eso, pues donde tuvimos un terrible desgarro poblacional, porque nuestra juventud, en 1876, terminada lo que llamamos la Segunda Guerra, a mí me gusta llamarlas federales más que carlistas, y nuestra juventud emigra y nuestro país se empobrece. Y eso es, sin embargo, casi inmediata la reacción de los euskalherriacos, en Navarra sobre todo. Bueno, viene el renacimiento
que nos procura Sabino Aranagoiri, vienen una serie de cosas que van a estar todas en la gamazada. La gente ve que lo de Madrid sigue siendo mal para nuestros fueros, que es nuestro modo de gobernarnos, es nuestro modo de ser comunidad. Y nos había ido bien. Y fijaros, estamos a 500 años de la conquista del Reino de Navarra, a 1000 años en que dejamos de ser pueblo vasco conjunto y lo seguimos extrañando. ¿Por qué? Porque era bueno, vivíamos bien y no queríamos cambiar eso. Pero Camacho intentó. Bueno, intentó y hizo el hacer, que luego a él también no le fue demasiado bien con la guerra de Cuba. Pero yo creo que nosotros, digamos, desde Navarra, mandamos a nuestros diputados a Madrid a defender nuestra causa. Y nuestros diputados fueron a Madrid y la defendieron, sin ceder un ápice de lo mandado aquí, en el país. La gamazada, el día de Castejón, los nacionalistas, pro-nacionalistas vascos, se reúnen para recibir con un aplauso a sus diputados, porque no habían cedido en lo que les había sido ordenado y mandado por sus diputaciones, o por su diputación en el caso de Navarros. Hay un núcleo que se está formando. ¿Tú les has hablado del núcleo? Sí, el núcleo que se está formando de una amistad que viene desde la infancia de la familia Irujo de Lizarra y de la familia Aranagoiri. No se conocían de antes. Imaginaros, a finales del siglo XIX, pues bueno, claro, ellos se movían mucho, todo hay que decirlo. Daniel Irujo manejaba ya un coche, producía un coche, cosa que era muy rara en ese momento. Pero todo era mucho más lento que ahora. No se conocían, pero después de la segunda guerra foral, muchas de las familias que van a resultar revolucionaristas mandan a sus hijos al convento este de hay un movimiento, la familia no se conoce, pero los hijos se van a conocer allá. Y ahí se crea una amistad, un vínculo que va a durar hasta la muerte. Aquí lo tengo, de Daniel Irujo y Sabino Aranagoiri. Uno era vizcaíno, el otro era navarro, de tierra adentro además, muy adentro, que es Lizarra. Y sin embargo se reconocen. El pedido de mantener el fuero es el mismo. El deseo de ser vascos es el mismo. Y de ser euskaldunes. Ellos han perdido la lengua en la generación ya de Daniel Irujo y de Sabino Arana, pierden la lengua. Nos la quitan o nos la quieren quitar. El otro día, voy a dejarlo aquí, porque el otro día estuve leyendo unos primeros artículos que aparecen en esa de WhatsApp y esto que yo me meto ahí. Y decían, por vez primera se está diciendo, no solo de la antigüedad de nuestro pueblo y de su pertenencia en este sistema geográfico, sino también la perplejidad que causa el que el euskera haya perdurado. Somos antes que Roma, somos antes que muchas de las invasiones que vinieron después de Roma. Somos antes de los reinos de Francia y Castilla. Pero el no nos lo han podido quitar y han hecho todo lo posible. Es bastante raro esa adherencia del vasco a su lengua. Yo he estudiado bastante, porque mi padre lo hizo, de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que ocupa el siglo XVIII, que remonta nuestra economía, pero quitan Terranova, y es recordada con enorme afecto por los venezolanos como un punto de restauración de Venezuela, una provincia, bueno, casi tan pobre como está ahora, porque el petróleo entonces no existía. Bueno, sí, estaba en el lago Maracaibo, el petróleo, contaminaba el lago,
El lago era asqueroso, el petróleo salía a borbotones y como es resinoso, el lago de Maracaibo era pues, un horror. Los indios para sobrevivir montaban palafitos. Por eso los que van descubriendo el lago dicen Venecia chica, Venezuela, porque creen que es algo parecido a Venecia. En ese siglo XVIII los vascos repuntamos también. Repuntamos de muchas maneras y siempre adheridos a una condición que la tiene la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Somos empresarios. Montamos la empresa, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas fue una empresa, la montan. Yo no digo que habría un desvío de por aquí y por allá, yo no digo que no, pero lo que sí es cierto es que levantan la economía de la pobre Venezuela y levantan la economía de Euskadi que se nos había derrumbado con el asunto, con lo que nos tenía, siempre tenemos algo. Yo creo que eso en el vasco es importante. Yo lo vi. Mis padres fueron exiliados vascos del 36. Mi padre lo exilia y lo amenaza y le quitan lo que tenía por el euskera. Él no lo aprendió de niño en Algorta, no. Él lo aprendió de joven y se enamoró del euskera y lo quiso restaurar contra todo lo que había. Porque después de varias leyes que las han recuperado, lo habrán dicho ahora, pues el euskera, hay una cosa que no habían usado y lo usan, en el caso de, estoy hablando de Algorta, en este caso, es burlarse del que habla mal el castellano porque él habla euskera original. Eso es lo último que se les ocurre a quienes quisieron quitar la lengua. A mí me quitaron el pueblo de mi nacimiento, que debió ser Algorta, y me quitaron la lengua. Criarse en América no es fácil para los exiliados. Y bueno, no sé, Aita no hablaba el euskera materno, no lo hablaba. Él lo aprendió con 18 años. Y mi madre, parece que su madre no hablaba castellano, pero murió, enfermó de cáncer cuando ella nació y no la pudo criar. Y ya se cría en lengua castellana. Ese es uno de los cursos de nuestro pueblo, pero sin embargo, seguimos luchando. Voy a contar por qué vinimos aquí y termino para toda la lata, porque entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la casa. Es que me voy por aquí, porque vuelvo. Estoy un poco, estaba muy nerviosa de la tarde. Yo soy muy puntual y es que esto me tenía fuera de cita. Y entonces mi cabeza también anda picada. Bueno, la bordadora de la gamazada. En esa amistad original que hubo entre Daniel Irujo y Sabino Arana, Daniel Irujo de niño pasaba tiempos en lo que era la casa de Sabino Arana en Bilbao, que debía ser preciosa, y la derrumbaron piedra por piedra, y piedra por piedra se echó al mar. Menos algo importantísimo, que tuve la oportunidad de ser testigo. Nos llamó un señor, el constructor, que había tenido que derrumbar la casa de Sabino Arana, y nos entregó unos papeles. El Partido Nacionalista Vasco nos entregó unos papeles. Y en esos papeles estaba la defensa de Daniel Irujo a Sabino Arana. Una defensa que es la defensa, yo le llamo la defensa del defensor, magnífica en los postulados nacionalistas. Y fue magnífica también jurídicamente porque Sabino Arana sale de la cárcel. Ahí hay otra persona que es la hermana de Daniel Irujo, que es Juana. Porque los hombres y las mujeres nacemos de familias. Nos criamos, sobre todo en aquel tiempo, y en nuestro pueblo ha tenido que darse con historias
con una memoria histórica pequeña, reducida al ámbito familiar, pero la hemos tenido, si no, no estaríamos hoy aquí, ni vosotros ni yo. Entonces, ellos hablaban, se habían puesto de moda las banderas nacionales de diversos estados y provincias. Bueno, querían reconstruir el euskera, salvarlo de esa muerte. Y yo aquí digo de la bordadora porque esta hermana de Daniel Irujo, que es Juana, se dedica a bordar lo que fue nuestra primera icurriña para llevarla a Castejón. Venía un tren de vizcaínos con Sabino Arana a Castejón y querían demostrar en Castejón que eran vascos. Y eso había que demostrarlo de alguna manera. No es la icurriña tal como hoy la conocemos, todavía era un boceto. Pero Juana se pone a bordar. Y Juana, mientras borda, va pensando en la historia de su familia. Claro, no llega a lo que fue después la historia. Perdón. De la familia Irujo y el nacionalismo vasco. La vinculación estrechísima, no tan solo de Daniel, el abogado de Sabino Arana, sino también de su hijo Manuel, el mayor, que es uno de los hombres más importantes, uno de los dirigentes más importantes que hemos tenido. Y en la defensa de Navarra, del reino de Navarra, que es lo que estaba diciendo cuando yo entré. Los únicos reyes que nos gustan son los navarros, además no nos gusta ninguno, pero que no nos impongan reyes, que soñamos en el cómputo de bueno, ella va recordando todo el tiempo que pasa desde que dejamos de ser reino de Navarra, aunque ya nos habían quitado Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En el siglo XVIII, sí, los revolucionarios franceses vinieron a Guernica a saludar al árbol de Guernica como símbolo de las libertades. Una de las cosas maravillosas de Guernica y de nuestra historia es que los punteros se reunían, juraban frente al árbol respeto, y antes de entrar en la sala de juntas perdían su nombre y se llamaban según el nombre de la comunidad que representaban. Es decir, ahí nadie iba al peloteo que llamaríamos hoy, a la cosa fácil. No, ahí se iba a pelear por lo que era justo para cada comunidad que componía Vizcaya. Yo creo que esa es la cosa más formidable de la propia Vizcaya y en otros casos como ese no conozco. No conozco muchos casos. El hecho de que a los reyes de Navarra, en su coronación allá en la catedral de Iruña, se les diga: todos nosotros somos tantos como tú y cada uno de nosotros somos más que tú. Eso es único también en la historia del mundo europeo. ¿Qué podríamos ir diciendo? Pues podemos ir diciendo eso. Porque el pueblo vasco tiene, quizás por nuestra propia antigüedad, y lo va recordando mi bordadora Juana, quizás por nuestra propia antigüedad tenemos una cierta sabiduría que nos da la vida. Y vamos viendo que las leyes que fueron leyes del reino de Navarra, son únicas en cuanto a la condición de seres humanos, de derechos humanos. Eso es muy importante. Tuvimos las cortes de Navarra. Eso es una maravilla. Mucho antes que los ingleses tuvieran su corte. Bueno, yo digo, tamaño, y con esto voy a terminar para no veros la pena. En Irutegi, que es un monte que está cerca de donde yo vivo, y está en el centro de Navarra, apareció hace 2 años la mano de Irutegi. Es una mano de bienvenida que se ponía a las puertas de la casa. La mano dice: soy Oneco, bienvenido. Esa palabra la estamos diciendo hoy día.
pero tiene 2200 años escrita. Bueno, si los ingleses tuvieran algo así, ya tendríamos 5 películas, 20 novelas, que es algo extraordinario. Y yo creo que cuando paso por ahí, mi hijo, el pequeño, me suele llevar para que yo vea el monte, entro en la robo y pienso en Juan de Inglés. Y un con es jugar. Y me entra una sensación de orgullo, sí, de orgullo, porque seguimos dando la bienvenida. Cuando hemos hecho guerras, las hemos hecho en última instancia, por lo menos desde la posteridad. Cuando se pierde el reino de Navarra, hay que ver lo que Roncal, que es su extrema frontera con Aragón, lucha por seguir siendo reino de Navarra y Tudela. Son campeonas en la lucha por seguir siendo Navarra. No por conquistar, no por irnos para allá, no, por seguir siendo. Yo creo que en mi novela, que no sabría contar porque la vais a leer, voy diciendo estas cosas que creo que estarían en la cabeza de Juana Luca, la mujer de Daniel. Venían de una familia que había estado conquistando y reconquistando. Eso es que yo digo, nos vuelve locos, sí, porque vivíamos mejor como comunidad. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. El saber que lo que nos ofrecían tanto Francia como España no era lo mejor. Nosotros teníamos algo anterior y mejor. Es parte de nuestro nacionalismo, digo yo. Y lo dice Juana. Bueno, yo creo que, perdonar mi tardanza, y solo quiero comunicaros, tengo ya mucha edad. Bueno, quiero decir, ¿por qué tú estás aquí? Eso depende de Pellerujo, su padre, mi marido. Un día vivíamos en Venezuela, que entonces estaba, perdón, en un momento fabuloso. Se había derrocado al militar de turno, que era Marcos Pérez Jiménez, y se había hubo que poner, el petróleo de Venezuela necesita refinamiento, y hubo que poner refinadoras, y bueno, una cantidad de cosas. Y Venezuela crece y se enriquece. En ese momento, yo le oigo decir a Pellerujo que nuestro hijo ya tiene 5 años, Javier. Ay, no puede ser, tenemos que irnos a Euskadi, porque el niño tiene que ingresar en una ética escolar. Y nos vinimos un diciembre del 72 a la Castola, a San Fermín. Él ya tenía contactos, yo lo tenía todo muy claro. Y entró con ciertas dificultades, porque aunque tú venías de la escuela de la Icastola Euskadi Venezuela, no tenía el nivel que tenía una Icastola ya aquí, con todo y que no era el nivel de los que ahora hay. Y bueno, hubo que manejar el asunto y el niño entró en la Icastola de San Fermín con sus hermanos. Y eso fue nuestra entrada en Euskadi, el desear, porque, a ver, cuando uno deja un país, como yo dije, Pello y yo dejamos Venezuela, lo dejas con mucho dolor, porque yo amo Venezuela. Y en Venezuela pasé mi juventud, lo mejor de mi vida. Estudié mi carrera en esa universidad maravillosa que puso Venezuela, que ahora es una ruina. Pero nos sentíamos vascos. Nuestros padres nos habían enseñado a ser vascos. Es una dualidad. Y además, una dualidad muy diferente. Es muy diferente ser venezolano a ser vasco. Entonces, vinimos para que nuestros hijos no tuvieran esa dualidad, que fueran vascos. Bueno, esa fue nuestra idea.
pero la idea de otros muchos que vinieron con nosotros en aquel tiempo o después. Soy una entregada y admiradora de las Icastolas. Nos han recuperado, nos han restaurado el euskera. Miran ahora en uno de los muchos controles que hemos hecho en un navarro, la señorita que nos expedía la compra del pasaje nos habló en euskera directamente. Eso para mí es nuevo. Pero es que vamos a supermercados y también, estoy hablando de Iruña ahora, te hablan directamente en euskera, gente joven. Ya sabéis que se ha descubierto de 5 años para aquí que hubo 3.600 fusilados por Mola y su gentuza en Navarra. En Navarra había un miedo horrible, eso la hizo ir por donde no debía en la guerra civil, y el miedo estaba calando dentro. Pero ese miedo se ha ido yendo y estoy tan contenta de que en una alcabala me hablen en euskera, aunque yo no lo hablo, lo entiendo, pero es muy escaso en euskera. Ojalá yo hablara euskera. Yo no sé, yo solo hablaría en euskera, pero bueno, no, eso me lo quitaron. Bueno, yo creo que mucho de lo que os estoy diciendo lo dice Juana, porque Juana soy yo también, al escribirla. Y lo que os animo en esta magnífica reunión que tenéis, primero que me disculpéis la tardanza, no ha sido culpa mía, o sea, nos ha tocado mal, el velate está medio sacado, y bueno, eso es un día. Ha habido un choque de camiones, hay mucho camión, muchísimo, no sé, será la hora o no sé. Os pido disculpas por ello y quiero manifestar a los que convocan este acto, a mi hijo Javier, que me siento vasca de verdad. Y al sentirme vasca me siento vizcaína, hispana, alavesa, de Suberoa, de la Tundi y de la Navarra. Algoa planteamendu zuen, erantzungo dugu. Bakarrik bi gauza esatea, San Fermin ikastolan sartu nintzen ikasle, eta gero irakasle izan nintzen, hain zuzen ere, sartu nintzen irakasle San Fermin ikastolan Josean zuzendari zagoenak, bere errua da. Gero bertan nintzen, bakasik, zakizu bakotean zazpi bederatzi hamar. Eta hemen, argazkian ikusten dituzuenak dira, Juana Iruko, eta Daniel, bere neba, bai? Neba reba. Eta Estanislao Arantzadizkoe Juanaren senarra. Orduan, Estanislao eta Daniel, anaiekin izan ziren joan zirenak Amazadara, eta hori da, novelan da bera. Ahora, si tenéis preguntas, pues contestaremos. En final, hay muchos campeón. Todos los escritores de Navarra, que también estaban prohibidos. El campeón estuvo prohibido, o sea, no se veía. Entonces, fue una generación magnífica con esos canarios. Y el que comanda eso es Stanislas González. Es también, no es de Tierra, es de Tierra Estella. Y es un nacionalista reconocido. Es un hombre, claro, es el marido de mi Juana. Es un hombre que vale la pena recordarlo más, porque también estaba sepultado en el olvido, claro, mi madre nacionalista. Y yo creo que bien que lo ha recordado bien, porque es importantísimo. Él lideraba esa facción que, claro, Sabino Arana se sintió muy cómodo, aunque le costó lo suyo. Sabéis que estuvo en la cárcel o destinado a la cárcel. Otra de las cosas que yo digo cuando alguien habla mal de Sabino Araniza, una vez de menos, es que murió con 38 años.
Y no solo eso, sino una enfermedad que debió durar 3 o 4 años. Yo no conozco, la biografía me encanta. Yo no conozco en el mundo mundial que un hombre de tan poca edad haya hecho tanto y tan perdurable como lo que ha hecho Sabino Arana. Eso os lo digo con toda sinceridad. Contigo una Ikurriña que en 10 años, para lo que somos los vascos, que le pegamos mucho, ¿verdad? Y de nosotros no pegamos mucho. Bueno, pues en menos de 10 años ondeaba en todas las ispecheras de América. Y hoy ondea hasta en Japón. Bueno, nos restauró la lengua, el derecho a hablar nuestra lengua. Nos dio un partido nacionalista que, bueno, hasta hoy llega. Bueno, no son muchos los que tienen esa historia. Y un partido que ha estado siempre, bueno, en el año 36, 31, cuando en el 37, cuando toman la caída de Bilbao y todo aquello, fue horrible. Y el partido va con su gente. Y os digo, no hay un dato de que ningún vasco que haya pedido ayuda al gobierno vasco del exilio, que eran 4, haya sido desaparecido. Los vascos muy pocos fueron a campos de concentración. Los mandan para América, con contacto con las fuerzas cocheras de América, sobre todo la de Argentina, que era potente. Los vascos padres fueron recibidos en el puerto de Buenos Aires en 1942. Fueron recibidos por el gobernador de Buenos Aires y por el presidente de Laura Akbar de Buenos Aires. Todas las demás etnias que venían de Europa, de aquella Europa en guerra, tenían que ir a la isla Martín García, que es una isla que está en la desembocadura del río Paraná, porque la Argentina tenía mucho, y eso era del eje, pero tenía mucho miedo a lo que venía de Europa. No sabían qué venía de Europa. Pero Venezuela, especialmente Venezuela, el gobierno de Venezuela, establece contacto con el gobierno vasco en exilio para que guíe a los jóvenes vascos hacia Venezuela. Iban 3 barcos a Venezuela. 3 barcos también fueron los primeros de la Guipuzcoana. Esa buen hacer, esa fama de buen hacer que hemos tenido los vascos se nos ha reconocido mucho en América. Y en esa lengua que ellos hablan, una lengua muy rara, ellos hablan una lengua así que dicen en Venezuela, y la respetan. Nuestros frontones, que están en todas las sospecheras, van autoridades de los gobiernos de Venezuela o de Argentina o de Uruguay, que es donde te crié, van a ver los juegos de pelota porque encanta. En fin, yo cuando hablo de los hijos un poco de verdad, entra con un ensalzamiento, porque yo vi a los vascos en Venezuela, los vi en Argentina, en Uruguay, perdón, rehacer sus vidas. Y en verdad os digo que hoy tenemos el escándalo de la iglesia, flotando en el aire. Yo no vi más que orden y concierto. Y preocupación, era la primera que teníamos, tenía esa generación de levantar a los hijos. Pero no solo a los hijos, es que las hijas iban a estudiar una carrera universitaria. Mi cuñada hizo dibujo y está en medio más o menos. Ya fueron farmacéuticas. En la Facultad de Humanidades. Es verdad que era la única vasca en toda la Facultad de Humanidades. En los vascos nos gusta más a arquitectura y ingeniería. Bueno, pero eso es más que humildad. Que teníais que levantarse todos los días para comprar el pan. Lo tenían claro. Por eso, yo hablo de los vascos, igual me pasa un poco, pero yo hablo de la admiración que también me causa Juana. Porque Juana podía haber sido una mitad de casa normal, tranquila, pero no. Ella burda, tiene la idea de que los vascos necesitamos para ser oídos y vistos una insignia. No, ya os digo, no es la Ikurriña, que borda ella, pero es el inicio del exilio. No digo,
Venga. Bueno, Arantxa, la pregunta es para ti. Estoy aquí, Arantxa. Mira, sí, la pregunta es para ti, pero primero quiero decirte que estoy muy feliz de verte aquí hoy porque nos conocemos. Si te acuerdas del doctor José María Díaz de Recarte de Caracas y su familia, el doctor Recarte, que era pediatra, soy la nuera del doctor Recarte y por eso me hace muchísima ilusión verte aquí. La pregunta... Vale. Ondorengo galdera da, badaki bere aldetik dena jarriko zuen liburua idazteko, baina ze iturriak ziren aberatsenak bera laguntzeko liburua idatzi zuenik. Es la nuera del doctor Recarte. Un abrazo. Luego nos damos un abrazo. El doctor Recarte. Bueno, ¿qué voy a contar del doctor Recarte? Era el médico en la escuela de Caracas. Había dos médicos. El doctor Bilbao, que es el que había llevado todo el asunto de bueno, que fue una maravilla. La Rosellé. Nos entregaron los franceses en 24 horas, lo metimos en un hospital. Y ahí estuvo el doctor Bilbao. Y luego estaba el doctor Recarte, que era el pediatra. Entonces, iba un médico. Que no teníamos confianza en ningún otro médico para nuestros niños, que era lo más sagrado que teníamos, que el doctor Recarte. Pero el doctor Recarte también nos revisaba a nosotros. Era una maravilla. Y su mujer era un encanto, una de las mejores amigas de mi ama. Ay, me encanta que estés aquí y hablar del doctor Recarte. Os podéis imaginar, hicieron los dos la carrera homologarse en Venezuela, lo cual era muy difícil. Lo hicieron y no solo es que eran muy queridos en el centro banco, íbamos al doctor Bilbao o al doctor Recarte. No había donde más ir. A no ser que ellos te reenviaran, había una clínica de un médico vasco. Pero bueno, ellos te reenviaban. Y uno iba donde ellos. ¿Cuáles son las fuentes documentales que has utilizado para escribir la novela? Bueno, hijo Javier, me ilumina. Porque nosotros así en casa nos peleamos mucho. Porque, en fin, aunque han dicho de casa, después de 3 días de discusiones, y teníamos mucho miedo de terminar esto en una discusión difusa y de todos los barcos holandeses que hundieron en Guadalajara, en el Caribe, pero las fuentes son, bueno, los archivos originales, porque claro, Juana Irujo, Daniel, son, bueno, en este caso serían mis bisabuelos, y luego María es bisnieta de Estanislao. Y bueno, la documentación de esta familia pues está en los archivos, en el archivo de Navarra, o parte todavía en casa, que la estamos entregando ya a los archivos. Entonces, de hecho, ayer estuvimos en el archivo de Navarra entregando partituras musicales, por ejemplo, que tenían. La madre de Juana Irujo ya estaba muy metida en política. Ellos venían de una familia carlista. En Gracia Urra la llevaron a fusilar al Puy porque estaba involucrada en política. O sea que hay bastante documentación de todos ellos. Y en la novela, pues, bueno, ese es el hilo conductor. O sea, las cartas que escribieron ellos. Luego
luego los hermanos Arana también escribieron algún artículo de prensa sobre la visita a Castejón. Y bueno, todo eso es un poco la columna vertebral de la... Yo lo que sé de la gamazada, aparte de lo que he escrito después o sea, que he sabido por documentación de archivo, viene de Ama. Ahora, no siempre estamos de acuerdo. Nos peleamos un poco, pero bueno, nos peleamos. Disentimos. Yo creo, no veo bien, pero yo suelo poner detrás de cada uno de mis obras bibliografía. Soy bibliotecaria. Entonces, la gran fuente Javier para mí. Leo mucho, he leído mucho, ahora ya estoy leyendo menos, porque la edad se nota. Pero, bueno, Daniel Irujo, yo tuve una suerte, he tenido suerte, porque mira, iba a escribir la biografía de Manuel Irujo completa, no sabía escribir. Y yo decía, uy, ¿ahora qué hago? Es verdad que estaba mi marido, que sabía mucho de su familia, de su historia, pero escribir a Manuel Irujo, bueno, ya el entorno sí, entonces no existía Wikipedia, ¿no? Y bueno, eso estaba, pero de repente un día nos llamó de Cascola San Fermín. Gabilondo, no sé si usted tú, que llamó diciendo que iban a hacer otro edificio y que en el viejo edificio, que quizás se iban a derrumbar, había un cuarto lleno de papeles y lujo. Y entonces mi marido se acordó que cuando, no sé qué pasó con la casa de dibujo de Estella, no sé qué pasó, bueno, la documentación que ellos habían guardado y que no se quemó, a Dios gracias, a ver dónde se llevaba, era mucha, porque se llevaron algunas a pero quedó un coche de detective en el documental. Y llamaron a Pellurujo, mi marido, que era entonces el presidente del NAPA. Entonces, él dijo, pues sí, no se le ocurre otra cosa que le Castola San Fermín, porque allí había espacios vacíos. En las antiguas celdas porque de Castola en su principio fue como un... Entonces ahí se metió esa documentación. Entonces fue con Pello y abrimos la puerta y allí estaba el archivo de la familia Igual. Las cartas entre ellos, por eso mi biografía de Manuel tiene cosas muy personales, porque están las cartas que se escribían, eran de escribirse mucho entre ellos y de hablar mucho de lo que habían sido. En este país todos fuimos carlistas, por decirlo de algún modo. Mis abuelos eran carlistas. Ahora, si me contaba mi ama, su padre, que era el que creó las grúas, eran de allá de Vizcaya, de Bilbao. Él era carlista. Tanto que a mi tía, cuando nació, mi tía la mayor, le pusieron el nombre de Dolores, que era la capitana general de los ejércitos carlistas. Bueno, él habló con Sabino Arana, pues que se hablarían 2 horas. Y ya se hizo nacionalista. O sea, el paso fue inmediato. Porque en realidad yo suelo decir que tenemos un antepasado muerto carlista. Yo no le creo a mi antepasado tan tonto de ir a morir por un rey. Mi antepasado murió por los fueros. Por eso sí que murió, o lo mataron en este caso. Nosotros nos levantamos por los fueros, nos levantamos por nuestra esencia, por seguir siendo lo que somos. Porque lo que somos nos parece bueno. Y creo que debe de parecer bueno al contenido. Bueno, eso se está trabajando hoy día en Europa. Que cada pueblo es como es. Y se le respeta, se le debe respetar. Europa no ha respetado nunca nada, pero ahora parece que está en esa vía. Yo estoy perpleja de lo de Groenlandia, por ejemplo. Y la explicación es que el Ártico se va a derretir en un pimpampo, cuando se derrita el polo, y bueno, caemos la tierra, ¿no? Porque no se evapora.
Entonces hay que ¿verdad? Estamos en un mundo un poco alocado. Una cosa más con lo del archivo, ¿no? Hay dos cosas bonitas. Una, como si el padre de Daniel Irujo era carlistas, obviamente, de las guerras carlistas, del siglo XIX, no del 36. El padre era Manuel Irujo Apestegui, era diputado carlista, y cuando tomaron Tafalla los liberales, bueno, le requisaron la casa. Venimos de una familia de 6 generaciones, y estoy seguro que aquí habrá muchas familias iguales que la nuestra, perdón, 5 generaciones que han sido exiladas 6 veces. Y por lo tanto, en cada uno de esos exilios, pues se le han banco todas las propiedades, las incautaciones, fusilamientos, prisión, etc. Al padre de Daniel le hicieron eso, entonces él se escapó a Estella y le quitaron la casa. Cuando entraron el ejército en su casa, hicieron el inventario para vender todas las propiedades en una subasta pública. Y la nota dice textualmente: hemos entrado en casa del diputado Irujo y hemos visto que no tenía nada de valor, solo había libros. Y por lo tanto, los libros es lo único que se ha mantenido, digamos, en las casas de Irujo, que han ido incautando la policía o el ejército durante, pues ya prácticamente 200 años, desde 1838 hasta el día de hoy, y eso es parte del material que usaba. Y luego, muy bonita también la historia de Daniel, era abogado de Sabino, y cuando lo metieron en la cárcel en el 94, él lo defendió. Y gracias a esa defensa salió de la cárcel. La defensa es básicamente un alegato a la independencia de Euskal Herria, porque a Sabino le acusaron de ser secesionista, independentista, separatista. Y entonces, en aquel tiempo eso no era ilegal, así que salió libre, pero la defensa se convirtió en una defensa del derecho a la independencia del pueblo vasco. Y Sabino guardó esa defensa en una pared falsa de su casa. Cuando en el 36 entraron los requetes en Bilbao, ordenaron que se destruyera la casa, como ha dicho Ama, piedra a piedra, y para que no se volviera a restaurar, ordenaron que las piedras se tiraran al mar, todas las piedras. Y en la pared falsa esa, el constructor encontró la defensa que había escondido Sabino y la guardó hasta el 78. Y a la muerte de Franco la llevó a Sabino Arana, la defensa, con los papeles, y los entregó en la fundación, en el archivo, y luego se publicaron. Y eso también es parte del material. La entrevista con ese señor, que no me acuerdo el nombre, él nos dijo el dolor, porque él era nacionalista, pero la constructora pues tenía que llevar cada piedra de Sabinechea al mar, pero fuera del Golfo, para que no quedara ni rastro de lo que había sido Sabino, la casa de Sabino, de la familia Aranagoiti, porque el padre de Sabino también le quitaron, tenía un astillero, se lo quitaron. Es que quitaban todo, se quitaban la lengua, el astillero, la casa, lo que podían. Hemos sido un pueblo conquistado. Entonces, y lo hemos pagado caro, muy caro. Todo eso, lo que hablaba Walter, contaba las cosas de la familia. Por Manuel Irujo tuvo un trato directísimo también. Entonces, hay también no solo los documentos, que para mí, si soy bibliotecaria y archivera, pues es lo más importante casi, pero es la memoria que hemos conservado y que hemos transmitido. Es muy potente eso también. Yo creo que en esto os doy, bueno, es parte de toda novela. Cuando haces una novela, estás creando personajes, pero son personajes de la vida real, porque tú has conocido algo de todo eso. Y estás retratando algo de lo que tú sientes, de lo que te ha emocionado, de lo que te ha hecho sufrir. Todo eso está aquí en mi personaje, Juana. Y luego además esta admiración que siento por la familia Irujo. Yo conocí a Manuel Irujo mucho antes que a tu padre, en un viaje que hacían los dirigentes del gobierno vasco en exilio para recaudar dinero. El dinero no era para ellos, ninguno cobraba sueldo,
el gobierno vasco en exilio en París, eso quede claro. Pero recaudaban dinero para que eso llegara a los presos vascos, a las familias de los presos vascos del Euskadi interior. Y en uno de esos viajes paró en Montevideo y lo fuimos a recibir en el coche de Pedro Arteche, que era un gran foro, mucho importante, para recibir a Manuel Irujo. Lo conocía y me impactó. Y tenía impactado a mi Aita también. A mi Aita lo que más impactaba de Manuel Irujo, creo que no, aquí no está, aquí puede estar todavía, fue no solo fuera ministro de la República, él lo decía, Manuel Irujo, fui el precio del estatuto. La República se quiso lavar la cara y buscó dos personalidades vascas, católicas, de misa diaria casi, que eran Manuel Irujo y José Antonio Aguirre. Pero el estar en Madrid le tocó a Irujo y él siempre decía, yo fui el precio del estatuto. Mi Aita decía que lo más importante de Manuel Irujo, y creo que se puede decir, tú que eres historiador, fue las vidas que salvó. Y no le importó de qué lado eran. Él estaba en Madrid. Madrid había un desastre total, ya sabéis. Primero la querían tomar, tardaron 3 años en tomarla, pero luego estaba la CNT y toda esa gente. Y entonces, él solo, porque le dieron el cargo, pero no tenía mucha cosa. Creo que le dieron un automóvil. Y entonces él, con Galíndez, que era un chico que estudiaba Derecho en Madrid, y con Carranza, que termina en Caracas, que eran chicos jóvenes, estaban estudiando Derecho y le ayudan a meter gente y falsificar papeles. Uno de los que salvó, más conocido, que yo nunca vi que le dio las gracias al tío, fue Serrano Suñer. Serrano Suñer estaba condenado a morir, pero lo salva esta vía perfectamente organizada, con los mínimos medios que os podéis imaginar. Salía de Madrid, de lo que era, digamos, el despacho de Manuel Irujo, y llegaban a Valencia, que ya todavía era tierra libre. Salieron miles de personas, curas, monjas, de derecha y de izquierda. Al tío no le importaba, había que salvar vidas de aquella catástrofe. Eso fue reconocido por los cónsules ingleses, que estaban admirados de que en aquella guerra incivil pudiera haber un hombre como Manuel Irujo. Por eso cuando llega la guerra mundial, Manuel Irujo está en Inglaterra, estaba agotado, y lo llevan, estos cónsules ingleses tenían esas casas de los ingleses por ahí por la huerta y tal, en huertas, y pues lo llevan a reposar, porque claro, entre tanto no era un niño, pero salvó miles de vidas. Yo creo que eso es lo más importante, aparte de sus libros, que son una maravilla, esos 1000 artículos de Manuel Irujo. Pero eso le venía de esa educación humanista que tenían los Irujos. Eran humanistas, tenían los derechos humanos, eran para ellos esencial. Y las mujeres, como toda mujer vasca, tenían respeto. Yo, mi madre, mi suegra, casada con Eusebio Irujo, eran personalidades. En ningún momento, y la puedo comparar con familias que yo conocía en Venezuela, venezolanos, húngaros, alemanes, no tenía nada que ver. Mi madre era la dueña de la casa y de los dineros de la casa. Eran respetadas. Y una persona que es respetada también crece en sí misma. Bueno, eso es lo que yo pienso, lo que yo viví. Es que yo lo veía todo como estoy escribiendo un artículo mensual en el periódico en el diario digital del Centro Vasco de Caracas. Lo estoy escribiendo con Bacarcho Vizcarret, cuya tía también fue, no la mataron, no sé por qué, era andereño, era muy grave. Y el padre termina en Venezuela con ella, y entonces le estamos escribiendo desde un balcón de la cuenca de Iruña al pie de la escalera del Centro Vasco de Caracas. Y estamos recordando cosas.
Y el recuerdo siempre, tanto de ella como mío, es que esa generación, que lo había perdido todo, sigue siendo tan digna y tan responsable. Los criaron muy bien. Entonces yo creo que el Grupo Navarro dentro del Centro Vasco tenía un respeto enorme. Estaban Irujo, estaba Eusebio Irujo, Juan Ignacio Irujo, que está enterrado ahí mismo en el cementerio del sur, que han bombardeado. Que no sé cómo está ese cementerio. Ahí está mi aita y Juan Ignacio Irujo. Y bueno, yo creo que tenemos que tener el orgullo no solo de esta familia, que quizás es más connotada, de lo que hemos sido los vascos. Hemos tenido una buena relación, la mujer del caserío era la dueña del caserío. Y me encuentro cuando escribí de Marianita Jansen, que era imparable, porque era la heredera de mujeres. Eso en Europa no, porque la gran protesta de Jane Austen, que son ahora los 250 años de ella, que los están como locos por toda Inglaterra, que están de orgullo y prejuicio, la gran protesta de ella es que las mujeres no podían ni heredar de su padre, tenían que heredar un primo, un sobrino del padre, pero nunca ellas. Aquí éramos dueñas del caserío, si te tocaba ser dueña del caserío. Y creo que en el caserío Aquí. ya sabéis que dicen que el hijo varón hereda de la madre. Y es el más parecido a la madre. Oye, Bueno, irudien ez, bakarrik esan nahi dut liburuak daudela salgai hemen, 15 eurotan, eta eskertu gure elkartearen izenian hemen izateagatik, eta esaten da bezala, como memoria viviente, beste urtetan lan egin izanagatik, eta batez ere zuri Arantzazu, muchísimas gracias Arantzazu, por esa memoria privilegiada, esa capacidad de recordar y de transmitir. Muchas gracias.